Hablemos del triángulo de Pascal, que es pues una construcción realmente casi que mágica. Entonces, ¿cómo lo construimos? Empezamos ubicando uno en cualquier parte de la hoja y vamos a imaginar ceros a la izquierda y a la derecha de ese uno. ¿Listo? La construcción del triángulo de Pascal es por filas. Entonces, esta va a ser nuestra primera fila. Como tenemos las siguientes, meramente sumando los elementos anteriores, así. 0 y 1, pues la suma nos va a dar 1, 1 y 0, la suma nos va a dar 1. ¿Cómo tenemos la siguiente? De nuevo imaginamos los ceros y continuamos. 0 y 1, 1, 1 y 1, 2, 2 y 0, 1. Claro, nos damos cuenta que realmente los ceros no son necesarios, pues el triángulo de Pascal, pues sus lados están conformados meramente por unos. Entonces, ya sabemos que cuál va a ser el primer elemento de la siguiente fila, pues va a ser 1, el siguiente es 2 y 1 nos va a dar 3, 2 y 1 nos va a dar 3 y 1, y así podemos continuar de manera infinita. ¿Sí? Esto mismo pues lo pueden ver acá un poco más organizado. Imaginemos los ceros, la siguiente fila, 2, 3 y podemos continuar, ¿cierto? 3 y 3, 6, 3 y 1, 4 y acá tienen pues varios valores del triángulo de Pascal y como les comentaba, realmente uno lo que nos interesa es estos valores de acá. Antes de pues entrar a observar alguno de los secretos que oculta este triángulo, pues tenemos que ser capaces de localizar los elementos del triángulo. ¿Cómo los vamos a localizar? Trabajamos con unas poquitas filas solamente para anotar. Aunque es raro, sí, ya más adelante vamos a ver que es coherente hacerlo, vamos a localizar cada valor por medio de dos índices. ¿Sí? Uno que nos diga en qué fila está y otro que nos diga qué posición ocupa ese elemento dentro de esa fila. Entonces, esta va a ser pues la fila 0, esta va a ser la fila 1, la fila 2 y así sucesivamente, ¿sí? Pero recordemos, pues vamos a empezar a contar en el 0. ¿Sí? Entonces, fila 0, fila 1 y esta por supuesto es la fila 1 y esta, claro, pues, sería la fila número 4. ¿Y cómo vamos a nombrar los elementos? Igualmente, así como las filas las empezamos en 0, los elementos los vamos a empezar a contar desde el 0. Entonces, el 1, que es el primer elemento, ¿cierto? El 1 siempre va a ser el elemento 0. Este sería el elemento 0. O bueno, la columna 0, este sería el elemento 1 y así sucesivamente. Como vemos aquí, ¿cierto? Entonces, este último 1 que tenemos acá sería el elemento 6. Y de esa manera, pues podemos localizar cada uno de los elementos. Por ejemplo, ¿quién sería este 4? Entonces, ese 4 está, contando desde el 0, está en la fila número 4. ¿Y qué elemento es? Pues contando desde el 0 sería 0, 1, 2 y 3. Entonces, este 4 vendría a ser la posición X sub 4, 3. ¿Cierto? Entonces, cada elemento lo vamos a indexar por índices. ¿Qué nos dice el primer índice? Pues el primer índice nos va a decir qué fila estamos. ¿Y qué nos dice el segundo? En qué posición de la fila. Veamos otros ejemplos, por ejemplo el 10. Entonces este 10, ¿cómo lo localizamos? Estamos en la fila número 5 y en qué elemento de esa fila es. Pues el 0 elemento, 1 elemento y ese es el 2 elemento. Así que ese 10 vendría a ser el elemento X sub 5, 2. ¿Por qué esta elección quizás un poco extraña de indexación de los elementos? ¿Y por qué empezar en 0 y no empezar en 1? Pues lo vamos a ver cuando veamos realmente cuál es la relación que hay entre el triángulo de Pascal y los coeficientes binomiales. Entonces, este 1, ¿cómo lo podemos ver? Ese 1 lo podemos ver como 0 combinado 0. Este 1 y este 1, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, como hemos visto en videos pasados, ese lo podemos entender como 1 combinado 0 y este lo podemos entender como 1 combinado 1. ¿Cierto? ¿Hay forma de entender estos valores de acá como coeficientes binomiales? Claro que sí. Este 1 se puede ver como 2 combinado 0, 2 se puede ver como 2 combinado 1 y 1 se puede ver como 2 combinado 2. Y podemos continuar de esa manera. Entonces, ¿cuál es esta primera gran relación que hay entre el triángulo de Pascal y el coeficiente binomial? Pues bueno, los elementos del triángulo de Pascal nos empiezan a dar estos coeficientes binomiales. Entonces, digamos que esa podría ser incluso una primera aplicación del triángulo de Pascal. Supongamos que queremos calcular rápidamente cuánto es 5 combinado 4. Quizá no tenemos una calculadora a la mano para hacerlo. Entonces, este elemento a quién va a corresponder del triángulo de Pascal. Y fue para eso que hicimos esa indexación. Y es que el elemento del triángulo de Pascal que ocupe la posición I, ¿cierto? La fila I y que esté en la posición J, ese elemento nos va a dar I combinado a J. Entonces, por ejemplo, ese 5. Entonces, ¿en dónde está ubicado?
Pues bueno, él está ubicado en la fila 5. ¿Y qué posición ocupa de la fila 5? 0, 1, 2, 3. Él es el 4 elementos. Entonces, ¿cuánto es 5 combinado 4? Es igual a 5. Y esa pues sería la primera relación que vemos pues entre el triángulo de Pascal y pues los coeficientes binomiales. Y como están relacionados, pues si el triángulo de Pascal está relacionado con el coeficiente binomial, pues obviamente está relacionado con el teorema del binomio de Newton. Entonces, bueno, analicemos quizás un poquito más a profundidad este día calculando algunos binomios. Entonces vamos a calcular súper rápido todos estos binomios sin tener que memorizar ningún tipo de fórmula, meramente el triángulo de Pascal y es una construcción súper rápida, ¿no? Acá lo hago para que vean, 1 y 1 pues 2, 1 y 1, 3, 3, 1, 1, bueno acá viene otro 1, 4, 6, 4, 1. Sí, aquí realmente no hay mucho que memorizar. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el triángulo de Pascal a calcular estos binomios? Pues les reitero, acá les pongo la fórmula del teorema del binomio de Newton, por si no le recuerdan, que realmente estos valores son fáciles de recordar, lo que quizás a uno no sabe recordar tan rápidamente son los coeficientes binomiales, pero eso no nos da justamente el triángulo de Pascal. Entonces, la pserofila nos va a dar la expansión de x más y a la 0. Obviamente x más y a la 0, cualquier valor elevado a la 0, 1. Entonces, ¿qué nos va a dar la fila 1? Nos va a dar la expansión de x más y a la 1. Entonces, va a ser una vez x más una vez y. Sí, ok. Ahí no es nada muy impresionante, ¿no? X más y a la 1 es x más y. Pero bueno, se empieza a poner más interesante después. ¿Quién nos da entonces la fila 2? Entonces, aquí vemos, ¿no? Entonces, este de aquí, ¿quién es? Este de aquí se llama 2 combinado 0. Este de aquí, ¿quién es? Este es 2 combinado 1. Y este de aquí, ¿quién es? Este es 2 combinado 2. Y este 2 combinado 0, 2 combinado 1 y 2 combinado 2 son justamente los que aparecen en la fórmula, pues cuya intuición ya vimos en el video anterior. Entonces, ¿quién es x mayor al cuadrado? Pues una vez x al cuadrado más. Entonces recordemos, tengo dos posiciones, tengo que seleccionar una posición y esta posición voy a colocar la y. Entonces aquí viene dos veces, voy a colocar una y pues obviamente siempre la suma pues tiene que dar 2, entonces en la posición restante xy, más 2 veces xy, más ¿quién viene ahora? Pues acá estoy seleccionando dos posiciones, entonces tengo pues y al cuadrado, tengo dos y pues 1. Que es lo que ya sabemos, ¿no? Que x más y al cuadrado es x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Vamos a ver con el tercero, que quizás aquí ya esta la mayoría de las personas se nos olvida bastante rápido. Entonces, ¿cómo va a ser la expansión de x más y al cubo? Pues va a ser x al cubo, después ¿quién viene? Viene 3 veces. Entonces, ¿quién es esta posición? Esta posición es 3 combinado 1, ¿no? 0, 1. Entonces voy a tener una sola y, ¿cierto? Una sola y en las posiciones restantes pues voy a tener x, ¿cierto? Entonces tengo tres posiciones, entonces acá cojo una y tengo que tener dos porque bueno, siempre tengo pues tres posiciones. Entonces 1x al cubo más 3 veces x al cuadrado y más 3 veces x y al cuadrado, dense cuenta, 1 más 2, 3, más y al cubo. Entonces ya es una primera aplicación muy interesante, ¿no? Una manera muy rápida de calcular esas expansiones. Pero claro, una pregunta interesante que uno podría hacerse es, bueno, ok, aquí están con más, pero ¿y si mi binomio tiene un menos? ¿Cómo hago para lidiar con x menos y al cubo? El teorema del binomio de Newton nos da la respuesta. La expansión, bueno, como vimos el video pasado, pues es 3 combinado acá. En estas K posiciones pues tengo que colocar pues mi y, solamente que ahora mi y es toda esta expresión menos y a la K y x3 menos K. ¿Qué es lo que pasa con esta expansión de aquí? Bueno, pues que realmente menos y a la K no es otra cosa más que menos 1 a la K por y a la K. ¿Sí? Entonces realmente esa expresión se ve así. Y vemos qué es lo que va pasando. Cuando K vale 0, ¿cuánto vale este valor de aquí? Pues menos 1 a la 0 es 1. Cuando K vale 1, ¿cuánto vale? Pues vale menos 1. Cuando K vale 2, ¿cuánto vale? Podría valer 1. Entonces realmente esto lo que nos hace es que la serie salga alternante. Entonces simplemente cuando tenemos un menos en nuestra expansión, pues va a ser más, menos, más, menos, más, menos. ¿Sí? Veámoslo con el siguiente ejemplo. Entonces calculemos x menos y a la 4.
Entonces, nos vamos a remitir a qué fila? A la cuarta fila del triángulo de Pascal. 0, 1, 2, 3 y 4. Esa es la que queremos. Entonces, ¿cómo viene? Bien. Una vez x a la 4 más el siguiente valor es menos. Porque es acá alternante, ¿no? Entonces, ¿menos quién? Menos 4 veces x al cubo y más 6 veces x al cuadrado y al cuadrado menos 4 veces x y al cubo más y a la 4. Y bueno, estas fórmulas sí yo estoy casi muy seguro de que muy pocas de las personas se las saben de memoria, pero ahí con el triángulo de Pascal es en un instante y bueno, es una muy buena idea tener este triángulo guardado en la cabeza. Entonces, bueno, con respecto al triángulo de Pascal y el teorema del binomio de Newton, pues aquí digamos que terminan las aplicaciones, pero es que ese triángulo es muy especial. Este triángulo tiene un montón de propiedades súper interesantes y bueno, nos vamos a mirar unas cuantas de ellas. No todas, pero al menos que se den cuenta de lo realmente impresionante que es esta construcción. Solo por curiosidad, sumemos las filas. Entonces, 1 ¿cuánto nos da? Bueno, 1. 1 más 1 ¿cuánto da? 2. 1 más 2 más 1 ¿cuánto da? 4. 1 más 3 más 3 más 1 ¿cuánto da? 8. Y creo que ya el patrón es claro, ¿cierto? Es una cosa muy impresionante del triángulo de Pascal. La suma de las filas del triángulo de Pascal nos da las potencias de 2. Entonces, fila 0. Y ese es otro motivo por el cual es buena idea empezar a nombrar esto como, ¿sí? Como fila 0 y no fila 1. Entonces, ¿esta fila cuánto nos da? Pues nos da 2 a la 0, que es 1. La fila 1, ¿qué nos da? 2 a la 1. La fila 2 nos va a dar 2 a la 2. La fila 8 nos va a dar, pues, 2 a la 3. Y así sucesivamente. Es decir, que si estuviéramos y bajáramos en el triángulo de Pascal a la fila 7000, ¿sí? 0, 1 a la fila 7000, pues la suma de esos elementos, de todos los elementos en esa fila, ¿qué nos va a dar? Pues nos van a dar simplemente 2 a la 7000. ¿Sí? Claro, esto se puede sintetizar de una manera más elegante, ¿no? Por ejemplo, si vemos este de aquí, ¿quién es? Pues este de aquí es, ¿en qué fila estoy? En la séptima. Entonces 7 combinado 0, este de aquí por supuesto es 7 combinado 1, este de acá es 7 combinado 2 y así sucesivamente. Entonces realmente uno lo que va a decir sería lo siguiente. 7 combinado 0, más 7 combinado 1, más tan. ¿Cuál sería el último elemento de la fila? Pues sería 7 combinado 7. ¿Eso cuánto nos va a dar? Pues como estamos en la fila 7, nos va a dar 2 a la 7. Esta sumatoria pues se puede simplificar diciendo, ¿la sumatoria de qué? El 7 cambia, el 7 no cambia. Estos valores de abajo sí van cambiando, entonces esos son los que vamos a indexar. ¿En dónde empiezan? Empiezan en 0. ¿En dónde terminan? Terminan en 7. ¿Sí? Y si quisiéramos, pues la fórmula más general, la fila n. Entonces, ¿cómo vendría? Pues vendría la sumatoria desde dónde. Pues como quiero desde el primer elemento, recordemos que el primer elemento es 0. Ese es otro motivo por el cual este elemento es 0 y no es el elemento 1. ¿Hasta dónde vamos? Si estuviéramos sumando, pues, en cualquier valor n. Pues hasta n. ¿Vendría quién? Pues vendría 7 combinado acá. Bueno, 7 no, porque si estamos en la n sería n combinado acá. ¿Y ese valor cuánto nos va a dar? Nos va a dar 2 a la n. Pero es que hay más secretos sobre el triángulo de Pascal. En principio, pues obviamente como está relacionado pues, con el coeficiente binomial, como ya hemos visto, pues tiene muchísimas propiedades. Bueno, realmente nos habla de muchas propiedades sobre los coeficientes binomiales. La primera que podremos ver así a simple vista, pues es la simetría, como nos damos cuenta. Es decir, si miramos por ejemplo este 5, que sería 5 combinado 1, pues ese valor es completamente igual a este de acá, que sería la misma fila, pero ya no sería 1, sino que sería 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, esta simetría que nos hablaría, pues nos hablaría de que 5 combinado 1 es lo mismo que 5 combinado 4, que tiene sentido, ¿no? Si yo tengo 5 personas y quiero formar grupos de 4 personas, eso es equivalente a formar grupos de una persona.
Toca pensarlo un poquito, pero sí tiene sentido. Y hay muchísimas más propiedades sobre binomios. La fórmula general de esto, ¿quién sería? Pues simplemente que si yo estoy en la fila enésima y tomo el elemento késimo, ¿sí? Por ejemplo en este, eso es completamente equivalente a coger el mismo elemento, pero ya no sería la K, sino lo que le falta a la K para hacer n. Dense cuenta que acá 1, entonces es lo que le falta al 1 para hacer 5, que es 4. Si cogiéramos, por ejemplo, este 15 y este 15, entonces este 15 de acá sería 6 combinado 2, y este elemento de aquí, ¿quién tendría que ser? Pues el complemento tendría que ser 6, y lo que le falta al 2 para 6 es 6 combinado 4, que concluye que cuadra, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, en general, ¿cuál sería la fórmula? Pues la fórmula sería que n combinado k es igual a n combinado el complemento. Y hay muchos más secretos sobre, pues, propiedades de coeficiente binomial que se pueden ver muy rápidamente con el triángulo de Pascal. Y ya, para concluir, una que me parece muy, muy, muy interesante es la siguiente. Supongamos que tenemos curiosidad y ahora queremos sumar los elementos en una diagonal. Por ejemplo, estos de acá. Yo estoy interesado en hacer 1 más 3 más 6 más 10 más 15 más 21 más 28. ¿Cuánto da esa suma? Pues bueno, es tan simple como ver el siguiente elemento en la dirección contraria. 1 es 84. Ese es el resultado. Bueno, y de paso decir que esos son los números triangulares, ¿no? Que hay mucho más que decir sobre estos números que son bien, bien interesantes. Pero bueno. Y esta propiedad pues se tiene para cualquiera. Entonces digamos que quiero sumar estos elementos. Así que 1 más 3 más 6 más 10 más 15. ¿Cuánto da esa suma? El siguiente elemento cambiando de posición. 35. 1 más 4 más 10 más 20 más 35. ¿Cuánto da? 70. Otro. 1 más 4 más 10 más 20 más 35. ¿Cuánto da? 126. ¿Listo? Bueno, entonces, como les dije, hay muchísimas más propiedades que se pueden decir sobre el triángulo de Pascal, por ejemplo, que las filas también son múltiplos de 11, por ahí también está escondida la sucesión de Fibonacci, pero bueno, con estas propiedades yo creo que es bastante más que suficiente sobre el triángulo de Pascal. Entonces, bueno, muchachos, si les pareció interesante, pues no olviden en compartir el video, darle like y bueno, nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.